Imagínate estar en un monte, en silencio, con el viento soplando suave y el cielo despejado. Estás con Jesús, y de pronto, algo sobrenatural ocurre. Su rostro brilla como el sol. Su ropa se vuelve blanca como la luz. Y justo ahí, frente a tus ojos, aparecen dos figuras que murieron hace siglos, Moisés y Elías. ¿Pero por qué ellos? ¿Y qué le estaban diciendo a Jesús? Este momento, conocido como la Transfiguración, es uno de los más enigmáticos de todo el Evangelio. No solo por su poder visual, sino por lo que simboliza, y por el diálogo oculto que tuvo lugar. Los Evangelios narran que Jesús subió a un monte acompañado de Pedro, Santiago y Juan. De repente, su apariencia cambió por completo. Y junto a él, Moisés, el gran legislador, y Elías, el profeta por excelencia, hablaban con él, como si fueran viejos conocidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estaban dándole un mensaje? ¿Lo estaban preparando para algo? ¿O acaso estaban confirmando algo sobre su identidad? Lo más curioso es que el Evangelio de Lucas nos da una pista. Dice que hablaban de su éxodo, es decir, de su partida, de lo que ocurriría en Jerusalén. Pero, ¿por qué usar esa palabra? ¿Qué conexión tiene el éxodo de Moisés con la cruz de Jesús? Este evento no fue solo un milagro para impresionar a los discípulos. Fue un mensaje celestial con implicaciones profundas. Algo se estaba revelando. Algo que los apóstoles no entendieron del todo en ese momento, pero que hoy tú y yo podemos descubrir. Hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a mirar más allá del milagro, más allá del resplandor, para entender qué se dijeron esas tres figuras, y por qué ese encuentro lo cambia todo. Prepárate para ver este evento con nuevos ojos. La transfiguración ocurrió en lo alto de un monte. El Evangelio no especifica cuál, pero muchos estudiosos creen que fue el monte Tabor, en Galilea, aunque otros apuntan al monte Hermón, por estar más cerca de Cesarea de Filipo, donde Jesús había estado antes. Sea cual sea el lugar exacto, lo importante es esto: Jesús sube a lo alto, apartado del mundo, acompañado por sus tres discípulos más cercanos. Y es allí, en ese lugar solitario y elevado, donde ocurre uno de los eventos más impresionantes de su vida terrenal. Jesús se transfigura. La palabra en griego es metamorpó, que significa cambiar de forma. No es una simple iluminación. Es una transformación visible de su esencia divina. Su rostro resplandece como el sol, y su ropa se vuelve intensamente blanca, más de lo que cualquier lavador en la tierra podría lograr, según relata Marcos. En ese momento, el velo entre el cielo y la tierra se levanta. La humanidad de Jesús se corre por un instante y revela su gloria celestial. Es como si Dios dijera: este es mi Hijo, y así es como realmente luce. Y justo ahí aparecen Moisés y Elías. No como visiones, no como símbolos. Están vivos. Hablando con Jesús. Este detalle es clave. Ellos no aparecen como sombras o como recuerdos, sino como personas conscientes, interactuando en tiempo real con el Mesías. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. Y ambos ahora se rinden ante Jesús, mostrando que Él es el cumplimiento de todo lo que vino antes. Es una escena que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. El pasado con el presente. La promesa con su cumplimiento. La escena es tan poderosa, tan fuera de este mundo, que Pedro no sabe ni qué decir. Propone construir tres enramadas, como si pudiera hacer algo útil frente a semejante manifestación divina. Pero esto también es parte del mensaje: los discípulos estaban allí para ver, no para actuar. Todo este escenario no es solo místico. Está cargado de simbolismo. La montaña representa lo alto, lo divino. La transformación revela la verdadera identidad de Jesús. Y la presencia de Moisés y Elías prepara el terreno para el mayor acto de redención de la historia. Es un momento fuera del tiempo.
Un anticipo del reino. Un adelanto de la gloria. Cuando los discípulos vieron a Moisés y Elías junto a Jesús, presenciaron mucho más que una visión impresionante, estaban viendo una declaración divina cargada de significado. ¿Por qué ellos y no Abraham, David o Isaías? La respuesta está en lo que representan. Moisés es la figura máxima de la ley en la tradición judía. Fue el mediador del pacto en el Sinaí, quien recibió directamente de Dios los mandamientos y estableció la base del sistema legal, ceremonial y moral del pueblo de Israel. Su presencia en la transfiguración representa la Torá, la ley, que por siglos había guiado, corregido y santificado a la nación. Él es, por excelencia, el representante del comienzo de la revelación. Elías, por otro lado, es considerado el más grande de los profetas. Aunque no escribió ningún libro, su vida fue un testimonio vibrante del poder de Dios. Enfrentó reyes corruptos, desafió a los falsos profetas de Baal y clamó por un regreso a la fidelidad. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y la tradición judía afirmaba que volvería antes del Mesías. Su aparición no era solo un símbolo, era una señal profética cumplida que confirmaba que el tiempo de la redención había llegado. Juntos, Moisés y Elías simbolizan la totalidad de las escrituras hebreas, la ley y los profetas. En el pensamiento judío, esta fórmula abarcaba toda la revelación divina previa al Mesías. Su aparición junto a Jesús no solo valida su identidad, es como si todo el Antiguo Testamento estuviera rindiendo testimonio y pasando la antorcha. Y aún hay más, los dos tuvieron encuentros profundos con Dios en montañas. Moisés en el Sinaí, Elías en el Horeb. Ambos vieron la gloria divina, pero solo de forma parcial. Moisés pidió ver el rostro de Dios y solo pudo ver su espalda. Elías oyó el susurro suave en medio del viento. Ahora, en el monte de la transfiguración, ven a Jesús en su gloria completa. Es como si lo que vieron en sombras se revelara ahora en plena luz. También hay una autoridad implícita. Al aparecer con Jesús y luego desvanecerse, la escena no solo muestra que lo reconocen, indica que todo lo anterior encuentra su cumplimiento en él. Es Jesús quien permanece. Es Él quien debe ser escuchado. Su presencia no reemplaza el pasado, lo corona. En medio de esa escena deslumbrante, surge una pregunta inevitable: ¿de qué hablaron Moisés y Elías con Jesús? Los evangelios sinópticos mencionan su presencia, pero es el evangelio de Lucas el que nos ofrece una pista fascinante. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra usada en griego para partida es éxodos. Y eso lo cambia todo. Éxodos no es solo una despedida, es un término profundamente cargado de significado bíblico. Inmediatamente nos remite al éxodo de Israel, la liberación de la esclavitud en Egipto, el inicio de una nueva identidad como pueblo de Dios. Jesús no está simplemente anticipando su muerte, está hablando de una liberación mucho más grande, universal y definitiva. El hecho de que Moisés esté presente mientras se menciona un nuevo éxodo no es casualidad. Él lideró el primero. Jesús está por liderar el último. Uno que no librará de faraones, sino del pecado y la muerte. Uno que no terminará en una tierra prometida física, sino en una comunión eterna con Dios. Este momento en el monte es, en cierto sentido, la reunión de líderes de dos grandes liberaciones, una temporal y una eterna. ¿Y Elías? Su rol también es clave. Los profetas fueron quienes anunciaron el sufrimiento del Mesías, su rechazo y su victoria final. La conversación entre ellos no solo consuela a Jesús, sino que cumple las Escrituras. Es como si estuvieran diciéndole: este es el camino, y tú lo completarás. ¿Jesús necesitaba ánimo? Humanamente, sí. La cruz estaba cada vez más cerca. El peso de lo que venía era enorme. Aunque era Dios, también era plenamente humano.
Esta conversación fue un momento de preparación espiritual, un recordatorio celestial de que su sufrimiento tenía un propósito eterno. Los discípulos que estaban allí no oyeron las palabras exactas, pero vieron la gloria, y eso les marcó para siempre. Pedro, años después, diría que en ese monte fueron testigos de la majestad del Hijo. No fue un sueño ni una visión, fue una confirmación divina del camino que Jesús estaba por recorrer. Un camino que cambió la historia del mundo. Imagínate por un momento ser Pedro, Juan o Jacobo. Subes al monte con Jesús, cansado, quizás sin entender del todo lo que está pasando, y de repente, lo ves. No al Jesús de siempre, no al Maestro caminando por Galilea, sino al Hijo glorioso, rodeado de luz, conversando con Moisés y Elías. Tu mundo cambia en un instante. La reacción de Pedro es tan humana como profunda. Balbucea, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, quería quedarse, congelar el momento, habitar en esa gloria. Y aunque su propuesta no fue aceptada, revela algo importante, su corazón había sido tocado. La transfiguración no fue solo un espectáculo celestial, fue una experiencia que transformó a los testigos. Dios mismo interrumpe con una voz desde la nube, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Aquí está el mensaje central para los discípulos y para nosotros hoy, Jesús no es solo un maestro, es la voz definitiva de Dios. Ya no basta con la ley o los profetas, ahora el llamado es claro, escúchenlo a él. Este mandamiento resuena con fuerza hoy. En un mundo de miles de voces, opiniones y filosofías, la transfiguración corta el ruido y enfoca nuestra atención. Escuchar a Jesús es más que oír palabras, es permitir que su voz moldee nuestras decisiones, esperanzas y miedos. La experiencia del monte preparó a los discípulos para lo que vendría. No entenderían completamente hasta después de la resurrección, pero ese momento quedó grabado en su memoria. Pedro, décadas más tarde, lo recordaría como prueba de que no habían seguido fábulas ingeniosas, sino la gloria real de Cristo. Y para nosotros, es un recordatorio profundo, la gloria de Cristo no es un mito, es una realidad que transforma. Nos llama a mirar más allá de lo cotidiano, a ver en Jesús no solo al Salvador, sino al Hijo glorificado, al centro de toda la historia. La transfiguración no fue un simple milagro ni una exhibición celestial sin propósito. Fue una señal, un mensaje cifrado para quienes tienen oídos para oír. ¿Cuál es ese mensaje? Dios está revelando que todo, la ley, los profetas, el pasado, el presente y el futuro, convergen en Jesús. Él es el punto central, el cumplimiento, la respuesta definitiva. Moisés y Elías desaparecen, pero Jesús permanece. Esa imagen lo dice todo, ya no se trata de sombras, sino de la luz misma. El monte de la transfiguración anticipa otro monte, el Calvario. Allí, su gloria se oscurecerá con sangre y sufrimiento. Pero quien lo vio glorificado antes, entenderá que la cruz no fue derrota, sino parte del plan. El éxodo de Jesús pasaba por el dolor, pero llevaba a la resurrección y a la vida eterna. Para nosotros hoy, el mensaje es claro, escuchemos a Jesús. No como un consejo opcional, sino como la voz que guía nuestro destino. En su rostro brilla la gloria que transforma. No se trata solo de conocer doctrinas, sino de contemplar su majestad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video. Hay más gloria por descubrir, y tú estás invitado.